Bienvenido a Saboreando la Palabra, el comentario a las lecturas de la Misa Dominical. Te habla el Padre Ángel Siapi, de la parroquia Cristo Redentor en El Paraíso, San Juan, Puerto Rico. Recuerda que en la descripción están las citas bíblicas de las lecturas, el enlace al guión de la Lección Divina, el enlace a los apuntes del comentario y la dirección de la página web de la parroquia Cristo Redentor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, que gobiernas a un tiempo cielo y tierra, escucha compasivo la oración de tu pueblo y concede tu paz a nuestros días. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Segundo domingo del tiempo ordinario, ciclo C. Ya entramos de lleno en los domingos del tiempo ordinario. Recuerden que el primer domingo es el domingo del bautismo del Señor, que es el último domingo o el tercer domingo del tiempo de Navidad. Así que el tiempo de Navidad termina el domingo del bautismo del Señor, pero tiempo ordinario comienza al día siguiente, lunes. Así que esa semana que transcurre después del bautismo del Señor, que todavía es domingo de Navidad, es tiempo ordinario y por lo tanto este domingo, que ya sería el primero que nos va a tocar dentro del tiempo ordinario, como está en la segunda semana, inicia la segunda semana, pues se llama segundo domingo del tiempo ordinario porque pertenece a la segunda semana del tiempo ordinario. Hoy tenemos unas lecturas con un tema extraordinario, un evangelio fantástico, que yo les invito a saborear y a meditar lo más que puedan. Trataré en los comentarios de desmenuzar un poquito la riqueza que tiene este texto del Evangelio de Juan, capítulo 2, versículos 1 al 11, que es el relato de las bodas de Caná. Vamos a comenzar, como siempre, primero con la primera lectura. La primera lectura, que va en consonancia con el Evangelio, un poquito anticipa el tema de lo que evoca el tema de lo que luego veremos en el Evangelio. Esta lectura está tomada del tercer Isaías, es del capítulo 62, por lo tanto es el tercer Isaías, que son los capítulos 56 al 66 del libro, y este tercer Isaías, pues tiene que haber sido un profeta discípulo de Isaías. Obviamente porque ya lo hemos explicado antes, transcurren muchos siglos entre Isaías y estos capítulos finales, incluso los del medio, ¿no? Bueno, este texto anuncia la Nueva Jerusalén, la ciudad de Sión, y lo hace con el lenguaje poético del amor entre dos esposos. La Nueva Jerusalén es símbolo del pueblo de Dios, a quien Él ama con amor esponsal, a quien Dios desposa en matrimonio y con el cual se alegra como se regocija el marido con su esposa. Esta imagen es muy recurrente en la Biblia y es la que tenemos hoy en la primera lectura. Dios, el esposo, y su pueblo, la esposa. Su pueblo, la esposa. Dios se desposa con su pueblo. ¿Por qué? Porque están llamados, Dios nos invita a hacernos uno con Él, a vivir su divinidad. Sin ser Dios, a participar de su divinidad. Por lo tanto, se nos da por completo, se nos da como Dios, para que nosotros, siendo hombres, podamos vivir como Dios. Pues es un amor esponsal. Dios no se va a dar descanso a pesar de las infidelidades de la esposa, del pueblo, de ti y de mí. Dios no se va a dar descanso, dice el texto, hasta que rompa la aurora de su justicia y su salvación llamee como antorcha. Recuerden que la justicia es la santidad. Podemos traducirlo libremente por santidad. Así que Dios no se va a dar descanso hasta que tú y yo seamos santos y hasta que estemos salvos, hasta que la salvación llamee como antorcha, ilumine a los demás. Obviamente Dios se encuentra en una barrera, que es tu voluntad y la mía. Nuestra libertad nos ha hecho libres y si nosotros decimos no, en última instancia es no. Puede ser un no de frente o puede ser un no por indiferencia. Es decir, no voy a hacer lo que tengo que hacer, pues eso es no. Así que esto es bien importante. Dice el texto también, Dios le pondrá un nombre nuevo. ¿Nombre nuevo qué significa? Pues en lenguaje bíblico esto significa que Dios le va a dar una nueva manera de ser. El nombre es el modo de ser.
lo que es y lo que hace la persona. Así que Dios le va a dar a cada miembro de su pueblo, a ti y a mí, un nombre nuevo, una nueva manera de ser, para que seamos como Él es. Nos va a divinizar, nos va a dar una nueva existencia, para que podamos, como la esposa está llamada a entregarse y a amar al marido, podamos tú y yo entregarnos y amar a Dios. Pues esto es exactamente lo que hace Jesús por la iglesia, y lo hace por medio de su misterio pascual. Misterio pascual que, como veremos, está prefigurado en el Evangelio que hoy acontece precisamente en una fiesta de boda en Caná de Galilea. La segunda lectura, diremos solamente unas palabritas breves, no es muy difícil de entender. San Pablo nos está hablando de que hay diversidad, pero a la misma vez hay unidad. Si la diversidad no se da en la unidad, es una falsa diversidad. Es decir, si la diversidad que se da entre nosotros, en nuestra comunidad, en nuestra familia, en nuestro ambiente. ¿Qué quiere decir diversidad? Bueno, como lo explica él, que Dios da a cada uno distintas cosas, distintos carismas, distintos ministerios, lo llama a distintas misiones y a realizar distintas tareas. Pero lo hace el único y el mismo Dios, que es un solo Espíritu, un solo Señor, un solo Padre. Por eso ahí tiene que haber unidad. Si esos carismas, ministerios y servicios se realizan y actuaciones se realizan y son realización del regalo, del don que Dios hace, como proceden del único Dios, van a fomentar la unidad entre nosotros. Si no fomentan la unidad entre nosotros, esa diversidad no es de Dios. Es un invento nuestro. Porque obviamente el ser humano tiene ese egoísmo y esa tendencia natural a distinguirse, a sobresalir, a ser más que los demás. Y por lo tanto, pues sí, como somos diferentes y tenemos cosas distintas, podemos emplear los dones que Dios nos ha dado, no a la manera divina, que es para crear y fomentar la unidad, sino precisamente a la manera satánica, diríamos, que es para promover y fomentar la división. Y todos los males que eso acarrea, ¿verdad? El sometimiento de unos por otros, aplastar al que es más débil, aprovecharme del que sabe menos o puede menos, en fin. Así que todo lo que Dios me da no es para eso, obviamente. Eso sería ponerlo al servicio del enemigo. Ponerlo al servicio de Dios siempre se aquilata cuando esos servicios, esos carismas, esas actuaciones conducen a la unidad. Se viven en la unidad, porque proceden todos del mismo Dios. Así que los dones que cada uno ha recibido del Espíritu son para servir a la comunidad, para servir a la familia. Dice el texto, para el bien común, que es lo mismo que decir para amar, para buscar el bien del otro, ponerme al servicio del otro con lo que soy y tengo. No para el provecho propio, y menos aún para sacar partido a costa de los demás. Vamos al Evangelio, que es como siempre el plato fuerte y que hoy es una lectura riquísima, interesantísima y hay mucho que tenemos que decir. Comenzamos. Según la tradición, el lugar donde se lleva a cabo esta escena, esta narración, Caná de Galilea, se conoce como Khirbet Cana, situado a unos 14 kilómetros al norte de Nazaret. Entre los judíos, las fiestas de boda duraban normalmente 7 días. Imagínense ustedes, 7 días de fiesta. Bueno, ya sabemos que el número 7 para ellos significaba plenitud, perfección. Entonces, una boda es un acontecimiento que requiere una fiesta perfecta. Pues una fiesta perfecta tiene que durar 7 días. Así que 7 días duraban entre los judíos las fiestas de boda. Posiblemente María se encontraba en Caná desde el comienzo de la fiesta, porque dice que María estaba invitada a la fiesta, María estaba en la fiesta y que Jesús también fue invitado. Entonces parece como que María llegó en un momento, da la impresión, la narración, y Jesús llegó en otro con sus discípulos, unos días después. Esto puede ocurrir, nosotros pensaríamos llegó unas horas después, porque para nosotros las fiestas duran un día o medio día. Pero como ellos duraban 7 días, puede ser que María estuviera desde el principio y Jesús llegara un par de días después. De ahí el hecho de que María está
mucho más metida en la situación y puede percatarse de lo que está sucediendo. Jesús con los discípulos pues probablemente acabarían de llegar o llegarían hace menos tiempo y no sabían lo que estaba pasando. Bien, la duración de las fiestas, obviamente si es una fiesta de boda de 7 días, pues hace necesario tener una tremenda cantidad de vino y de provisiones. Por eso es perfectamente posible que un error de cálculo o unos invitados que bebían más de lo que se previó, pues el vino se comience a escasear o se acabe, como sucedió aquí según el relato en Caná. Así que si el novio no calculó bien, pues no alcanzó, o los invitados estaban levantaban mucho el codo, pues entonces no alcanzó para los 7 días. Muy bien. Pero fíjense que esta es la situación humana en la que se da un significado muchísimo más profundo que simplemente una boda donde el vino se acabó, María estaba primero, lo sabía, Jesús llegó después, ella se lo dice y él hace el milagro. Bien, eso es lo que sucede en la superficie, pero vamos ahora a sumergirnos en el texto, porque al sumergirnos en el texto nos damos cuenta de otras cosas. Comencemos por la datación. El texto, aunque en la versión litúrgica que se proclama en la misa, dice en aquel tiempo, el texto original, y les invito a que lo vayan a buscar, versículo 1, lo que dice es al tercer día. Y este al tercer día es una expresión llena de significado, llena de significado. Una pena que se haya cambiado por ahí en aquel tiempo. En el inicio del Evangelio de Juan se nos va narrando día a día una semana completa de acontecimientos que concluye con el pasaje que estamos comentando. El primer día, Juan Bautista anuncia a uno que es mayor que él. El segundo, Jesús es llamado el Cordero de Dios. El tercero, Jesús encuentra a 2 discípulos que le preguntan dónde vive y él les responde, vengan y vean. El cuarto día, Jesús se encamina a Galilea y encuentra a Felipe y a Natanael. Y entonces, al tercer día, después de todo esto, se celebra la boda en Caná de Galilea. Si sumamos, podría parecer que fue el día séptimo, pero no es así. 4 días y 3 días después, pero no dice 3 días después, dice al tercer día. Vamos a explicar esto. La expresión bíblica al tercer día significa realmente 2 días después, no 3. ¿Por qué? Porque los judíos, al decir al tercer día, contaban el primero y el último. Así que son 3 días, contando el primero y el último, pero realmente son 2 días después. ¿Okay? Así que es lo mismo que cuando, recuerden, en la resurrección de Jesús se dice que Jesús resucita al tercer día. Pero al tercer día no son 3 días después, sino 2 días después. Él muere el viernes y resucita la madrugada del domingo. Así que son 2 días después, porque se cuenta el viernes y se cuenta el domingo. Es el tercer día. Viernes es el primer día, sábado es el segundo día, domingo es el tercero. Bueno, pues lo mismo sucede aquí con la expresión al tercer día. Se celebraba una boda en Caná de Galilea. Esto quiere decir que si computamos correctamente, según lo que dice el texto, entendido de esta manera, el relato de Caná sucede al día sexto de esa semana que el evangelista Juan nos está narrando. Si nos remontamos a la semana de la creación que nos relata el libro del Génesis, en el día sexto, ¿qué es lo que sucede? El día sexto Dios crea al hombre y a la mujer. Lo vemos ahí en Génesis 1, versículos 26 al 31. Juan hace coincidir el episodio de Caná con el día en que Dios creó al hombre y la mujer para subrayar que lo que Jesús hace en Caná es la continuación de la obra creadora a favor del hombre. El día sexto es el día de la creación terminada. Recuerden que en el relato del Génesis, el sexto día Dios termina de crear y el séptimo descansa. Así que el día sexto es el día de la creación terminada, es el día que se alcanza la meta que Dios tiene previsto para su creación. Es el día de la nueva alianza en el Espíritu
que sustituya la ley. Recuerden que para que el hombre pudiera restablecer su relación con Dios, Dios se manifiesta y a través de los profetas y sobre todo de Moisés entrega su ley. Bien, pues Caná nos va a decir, este relato, el evangelista Juan en Caná nos va a decir que la alianza nueva ya no es en la ley, es en el Espíritu. El Espíritu va a sustituir a la ley y es el que va a lograr que el día sexto realmente la creación alcance la plenitud y la terminación y la perfección de la cual Dios quería dotarlo para que entonces el día séptimo pudiera descansar. Lo que Caná prefigura es lo que se realiza el Viernes Santo, que como ya hemos explicado también es el día sexto de la semana, en que Jesús muere entregando el Espíritu para restituir en plenitud al hombre representado al pie de la cruz por el discípulo Juan. La gloria que comienza a manifestarse en Caná llegará a plenitud en la cruz, que es la glorificación del Hijo por parte del Padre y del Padre por parte del Hijo. Pasemos ahora a una expresión que nos puede llamar la atención, sobre todo si leemos el pasaje detenidamente y nos vamos fijando en sus detalles. La expresión mujer. Jesús llama a María mujer, pero un hijo normalmente no llama mujer a su madre, la llama madre o mamá, pero no mujer. Mujer es una expresión con la que, digamos, un esposo llama a su esposa, pero no un hijo a su madre. En el Evangelio de Juan, Jesús llama a su madre mujer 2 veces. Fijémonos en esto. Lo hace en Caná, aquí en este relato, y lo hace luego en el Calvario, cuando María está al pie de la cruz. Capítulo 19 del Evangelio de Juan, versículo 26. En ambos casos, la madre de Jesús simboliza al pueblo fiel de la antigua alianza, del que hablamos al comentar la primera lectura. Ese pueblo fiel espera el cumplimiento de las promesas. Jesús en la cruz y Jesús en Caná es el Dios esposo y María es el pueblo esposa, tanto en la cruz como en Caná. Es la imagen que ya vimos en la primera lectura, como se regocija el marido con su esposa, se regocija tu Dios contigo. En Jesús, Dios se desposa con su pueblo para convertirlo, como dice la primera lectura que hemos escuchado, de abandonado en predilecto, de devastado en desposado. El evangelista Juan escoge una fiesta de boda, muy significativo, esto no es casualidad, para darle a la escena un simbolismo que prefigura el desposorio de Dios con su pueblo, y del cual ya hemos visto que el primer indicio es que Jesús llama a su madre mujer, igual que lo hace al pie de la cruz, porque es el momento en que Dios, esta es la prefiguración, y luego en la realidad, al pie de la cruz, cuando Dios se desposa con su pueblo, entregándose por completo a través de su Hijo, con todo lo que es y tiene, con su humanidad y con su divinidad. Tengamos en cuenta, como ya hemos podido notar, que en el Evangelio de Juan normalmente se entrecruzan 2 niveles de comprensión. El de los personajes en la escena y otro más profundo de Jesús. Ya vimos el de los personajes en la escena. Pues María llegó, se dio cuenta, Jesús llega 2 días después, María se percata de que el vino se acaba, habla con Jesús, Jesús intercede, Jesús decide realizar el milagro y bueno, esa es la superficie, pero hay otro nivel que leemos perfectamente y donde todo está colocado en su sitio para que se entienda claramente. El nivel de Jesús. Por eso fíjense que a veces nos puede sorprender, si no sabemos esto, que las respuestas de Jesús no conectan bien con lo que se le está diciendo o se lo está preguntando. Por eso, por ejemplo, leído superficialmente, resulta bien extraño que Jesús diga, no ha llegado mi hora. Cuando María le dice, no tienen vino, la respuesta de Jesús es, bueno, vamos a ver. No,
es no ha llegado mi hora. Y yo digo, bueno, pero ¿cómo no ha llegado mi hora? Y sin embargo, a continuación, realiza el signo de convertir el agua en vino. ¿Cómo es posible? Bueno, es posible porque la hora no se refiere al momento de realizar el signo. La hora se refiere a la muerte en cruz, que es la hora del desposorio de Dios con su pueblo, donde se entrega por completo, con todo lo que es y tiene, humanidad y divinidad, a su esposa, que es el pueblo, representada por María al pie de la cruz, que engendra hijos, representados por Juan, el discípulo amado, al pie de la cruz, en el cual estamos representados tú y yo, engendrados por el misterio pascual que se consuma en la cruz, por Dios y el Espíritu, que nos hacen capaces de vivir como esposos con Dios, es decir, entregándonos por completo, como el esposo a la esposa y la esposa al esposo, pues entregándonos por completo de modo que Dios sea nuestro y nosotros seamos de Dios. De eso es que se trata. Entonces, pues Caná es realmente signo y figura de lo que va a suceder en el Calvario. Y el primer detalle es lo que ya hemos dicho. Jesús le dice, llama a María, no por su nombre, ni llamándola madre, sino como mujer. ¿Okay? Jesús se refiere a María como mujer. Y por otro lado, el evangelista, cuando habla de María, no usa el nombre propio de María. Dice, en la fiesta, dice, miren bien el texto, estaba invitado la madre, o estaba la madre de Jesús. O sea, no la llama María, la llama la madre de Jesús. Fíjense qué interesante. O sea, es la madre de Jesús. Bueno, sigamos. En un plano, estamos viendo la falta de vino en una fiesta de boda. Como ya hemos dicho. Que María señala y Jesús remedia, convirtiendo el agua en vino. En el otro plano está el amor y la consiguiente capacidad de vivir una vida feliz. El amor es la clave para una vida feliz. No hay vida feliz si no hay amor. Puede haber riqueza, puede haber salud, puede haber todo lo que tú quieras. Podemos ser dueños del mundo, pero si no hay amor, no hay felicidad. Entonces, el amor está representado en el texto, en el relato de hoy, por el vino. El vino representa el amor que a los seres humanos se les termina y que solo Dios puede proveer en un grado y calidad muy superior. Y además de modo sobreabundante. Fíjense que el detalle de la cantidad no es insignificante, es importante. Imagínense ustedes, 6 tinajas de 100 litros cada una, estamos hablando de 600 litros de vino. Son un montón, por nuestras botellas de 750 mililitros, estamos hablando de un montón de cajas de vino, las 600 litros. Así que Jesús produce, Dios les regala a los hombres un vino, el amor, que es su amor. Por eso es sobreabundante, por eso los 600 litros. Es un vino que no se acaba. 600 litros no se acaban, es lo que quiere decir. Por otro lado, el agua representa lo necesario para mantener la vida. Sin agua nos morimos. Pero el vino representa lo necesario para ser feliz. No hay vida sin agua, no hay felicidad sin vino. Esa es la simbología que maneja este texto. Entonces, podemos tener las tinajas llenas de agua, pero si no hay vino, no hay felicidad. Por otro lado, es interesante que en la realidad el vino contiene en su mayor parte agua. El vino ya contiene agua. Es decir, el vino nos da lo necesario para vivir y además nos produce felicidad. Y ese vino simboliza, como hemos venido explicando, el amor. Amor que Dios nos da en un grado y calidad muy superiores al que nosotros podamos alcanzar como seres humanos y de una manera sobreabundante para que nunca se nos termine. Este vino nuevo es el que Jesús nos da como fruto de su misterio pascual.
Leído el relato desde este plano, vamos entonces a ver a continuación varios detalles adicionales. Primero, María es la que hace notar a Jesús que las cosas no van bien. Ella dice, no tienen vino. María es la intercesora, siempre atenta a las necesidades de todos los hombres. Y así debe ser la iglesia. Y así debemos ser tú y yo, que somos iglesia. Cada cristiano. Debemos estar atentos a las necesidades de los demás para suplirlas con amor. Un amor que solo Dios nos da. No es un amor que nosotros nos buscamos o nos inventamos. Recuerden lo que dice San Juan en su primera carta. El amor no consiste en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Dios nos amó primero y nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Es decir, el amor es el que Dios nos da. Y con ese amor debemos estar atentos como María para que cuando falte el vino, falte el amor. Allí entremos nosotros a poner amor. El hombre y la mujer creados para realizar la perfecta unidad, para convertirse en una sola carne, como nos dice el Génesis, no tienen suficiente vino amor para el día sexto, para llevar a cabo la obra que Dios les encomienda y alcanzar con felicidad el descanso del día séptimo. Es decir, no tienen suficiente vino amor para fundar una familia, no tienen suficiente vino amor para trabajar, para proveer a sus necesidades. No tiene suficiente vino amor para empeñarse por el bien común. Por eso vemos tantos problemas en la familia, por eso vemos tantos problemas con los hijos, por eso vemos tantos problemas en los trabajos, tantos problemas en la política y en la vida social, porque falta el vino amor. Las consecuencias en nuestra vida y en nuestro entorno son patentes. Y son las mismas que en una fiesta de boda donde se acabó el vino. En una fiesta se acabó el vino, se acabó la fiesta. Porque sin amor la vida no tiene sentido. Pero el amor humano es limitado. Y no es realmente verdadero amor. Solo Dios es la fuente perenne. Solo Dios es amor, como nos dice nuevamente, me remito a la primera carta del apóstol Juan, solo Dios es amor. Y es, por tanto, la fuente perenne a la que tenemos que acudir para que el vino, el amor, que solo Él nos puede dar, nos dure toda la vida. Solo el don del Espíritu de Dios nos capacita para amar. El vino mejor que Jesús regala en Caná proviene del agua de 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, nos dice el versículo 6. Las tinajas de piedra representan la ley. Recuerden que la ley fue escrita en tablas de piedra. Nos dice Éxodo 31:28. La ley manda amar, pero no capacita al hombre para hacerlo. Las tinajas están vacías. Es decir, las tinajas de piedra que representan la ley están vacías. No tienen agua y mucho menos vino. No tienen nada. Las llenan de agua por orden de Jesús. Fíjense qué interesante. Esto significa varias cosas, ¿no? Que lo que es necesario, humanamente hablando, lo tenemos que suplir nosotros. Dios no lo va a poner. Es decir, Cristo pudo haber dicho, bueno, están vacías, no importa. Saquen y llévenselo a probar al mayordomo porque ya el signo está hecho. Yo no necesito que las llenen de agua para convertir eso en vino. No. Sí necesitaba, hombre, no desde el punto de vista absoluto, pero sí desde el punto de vista de que sin la colaboración nuestra, sin poner nosotros lo que nos toca, Dios no hace su parte. Esto es bien importante. Así que las tinajas están vacías porque la ley no puede resolver el problema, no capacita al hombre para amar. Jesús dice, hagan lo que a ustedes les toca, llénenlas de agua y llénenlas hasta arriba. Es decir, hagan un trabajo bien hecho. Lo que a ustedes humanamente pueden hacer, háganlo completo, perfecto y bien. Y eso es lo que ellos hacen. Se portan bien y obedecen a Jesús, como María les había pedido. Los ritos de los judíos no eran capaces de purificar, es decir, de hacer al hombre aceptable a Dios. Así que, pero sí podían dejar que el hombre pusiera su parte. Pero hacía falta que Dios, por encima de lo que el hombre hace, de lo natural, regalara lo
sobrenatural. Por eso se llama sobrenatural, porque va sobre lo que nosotros hacemos y ponemos. También un detalle interesante es que las tinajas son 6, ¿verdad? Porque Juan no pierde oportunidad para dejar claro todo. Juan va diciendo muchísimas cosas en los detalles que va colocando en el relato. ¿Por qué son 6 tinajas? Porque el 6 representa para el judío la imperfección. El 7 es el número perfecto, el 6 es lo imperfecto, así que las tinajas que no sirven, porque no resuelve, la ley no resuelve el problema, son 6. El mayordomo. El mayordomo es figura de los dirigentes religiosos de Israel. Fíjense que Jesús manda que se le dé a probar el agua convertida en vino, pero el mayordomo no reconoce que ha habido un don de Dios, un don mesiánico del amor, espíritu de Dios, sino que protesta porque dice, este novio está loco. ¿Cómo guarda para el final el vino bueno? Lo tiene guardado y ahora que se está acabando lo saca, si es el primero que teníamos que dar. O sea, él no reconoce que ese vino es un don de Dios. Él asume que el novio lo tenía guardado y que cometió un error terrible al dejarlo para el final. Dice que interesante, o sea, el esquema del mayordomo que representa a los religiosos de Israel es que son ellos los que tienen que proveérselo todo. Son ellos los que tienen que cumplir la ley hasta en el más mínimo detalle y todas sus prescripciones si quieren alcanzar el favor de Dios. La nueva alianza le da un vuelco completo al asunto y dice, no, ustedes tienen que dejar que Dios los ame y recibir de Dios lo que Él les quiere dar para que puedan vivir su voluntad. Así que esto es bien importante. O sea, el dirigente judío representado por el mayordomo no acepta ese esquema nuevo de la nueva alianza. Otro detalle adicional. Fíjense, Jesús no pertenece obviamente al régimen de la antigua alianza, que es lo que simboliza la boda sin vino. Por eso el texto dice claramente que Jesús estaba allí como invitado. Interesante, ¿verdad? Jesús y sus discípulos también habían sido invitados. Ellos no eran parte de la fiesta, simplemente los invitaron para que estuvieran allí. Finalmente, las palabras de María, haced lo que Él os diga, son las palabras últimas que María pronuncia en el Nuevo Testamento. El mensaje que encierran es el mismo que vimos el domingo pasado en la fiesta del bautismo del Señor. Recordamos que en ese domingo el Padre, con su voz desde el cielo, decía, este es mi Hijo amado, escuchadle. Así que el Padre dice escuchadle, que es lo mismo que decir, obviamente no es escucharle para enterarse, es escucharle para hacer lo que dice. Pues es lo mismo que dice María, hagan lo que Él les diga. La ley ha sido superada. Las tinajas de piedra y el agua se acabó. Ahora lo que hay es vino nuevo que no se consigue por nuestro esfuerzo, sino como un don de Dios que Él pone sobre nuestro esfuerzo para darnos aquello que nosotros no podemos conseguir con nuestro esfuerzo, que es la vida, el amor que Él nos regala, de modo que podamos vivir la vida en comunión con Él como los esposos. La vida en comunión con Dios. Así que, hacer lo que Él nos diga, escucharle, que decía el Padre en el domingo pasado del bautismo del Señor, significa que la ley ya se superó. Ahora, a quien tenemos que escuchar y a quien tenemos que hacer lo que nos diga es a la palabra hecha carne. A Él es que a quien hay que obedecer. Solo así podremos los seres humanos remediar nuestras carencias más profundas y alcanzar la felicidad que ansiamos y para la que hemos sido creados. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Si te ha gustado, usa el enlace para compartirlo con tus amigos.